Hola, ¿qué tal, Icarix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en nuestro segundo tutorial sobre la implantación de un sistema KNX dentro del halcón milenario de Star Wars. Así que, si quieres descubrir cómo vamos a hacer este proyecto, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! ¿O qué? Lo del desierto. ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. Bueno, en 1200 kilómetros por hora, yo creo que un avión transoceánico, creo que va a 900, ¿no? A 900 kilómetros por hora, o cosas así. Tampoco es, digamos, en la atmósfera de un planeta, tampoco es gran velocidad. Claro, en un momento de apuro le podría permitir escapar de perseguidores TIE como lo vimos en múltiples ocasiones. En quinto lugar, debemos saber que su forma y tamaño fue en sí una bendición. Particularmente su diseño aplanado en forma de tortilla que la podía hacerse escabuirse por lugares impensables. Como justamente lo vimos en el Imperio Contraataca en el campo de asteroides, ya que el halcón era una nave ancha y larga, medía 34 metros de largo y 25 de ancho. Pero su alto era lo que le daba la posibilidad de poder escapar por pequeñas aberturas, ya que de la punta de sus esquíes hasta su antena medía 7.8 metros, lo cual nos dice que sin los esquíes o aún perdiendo la antena, como lo vimos en la escena del regreso del Jedi dentro del núcleo de la Estrella de la Muerte, la nave podía caber en casi cualquier rincón diminuto de unos 4 o 5 metros, lo cual sería en sí una gran ventaja. En el sexto lugar, debemos saber que el halcón, al haber sido diseñada en Corellia como un carguero ligero, tenía la posibilidad de guardar muchísimo en su interior y en compartimientos secretos. Por eso era una nave tan pero tan buena para hacer tráfico de especias, infiltrar personas u otras tareas de dudosa procedencia que... Bueno, esto de guardar cosas en lugares secretos, yo creo que esto lo hace todo el mundo. Incluso en el coche, ¿no? Todo el mundo tiene cosas guardadas en un sitio escondido del coche. Entonces así, pues imaginaros una nave de contrabando, igual. hacían Lando, Han y Chewie en sus tiempos. Curiosamente, la parte a un costado de la cabina, en su hueco en forma de U, era uno de los depósitos de carga que contenía un elevador para bajar y descargar materiales, algo que pocas veces se ha visto. Pero para explicar más de esto, tomemos por ejemplo una nave caza que era 3 veces más pequeña como un X-Wing. Esta estaba solo diseñada para pelear y podía cargar alrededor de 120 kilos en su compartimiento. Pero el halcón en su interior y en sus depósitos de carga escondidos podría almacenar hasta 100 toneladas métricas de cargamento, es decir, más de 1000 veces lo que podía cargar un X-Wing. Así que esto nos explica por qué en sí tanto Lando y Han la amaban, por ser rápida, versátil y además servirles para sus respectivos trabajos como pilotos. Pero esto nos lleva al séptimo dato, ya que en un momento de emergencia, si el halcón se estrellaba, se averiaba o quedaba en completo abandono sin poder salir de un planeta, no todo estaría perdido, ya que mientras se hacían las respectivas reparaciones que 2 personas preparadas como Chewbacca y Han Solo normalmente podían hacer, el halcón milenario contaba con hasta 2 años de consumibles. Es decir, esto le permitía a sus tripulantes o pasajeros poder aguantar con 2 años de raciones cualquier viaje largo sin necesidad de detenerse para ir al baño o reabastecerse de agua y comida. Además, claro, esto lo hacía el halcón porque tenía recicladores de agua que permitía que la nave pudiera ser autosuficiente con recursos al mínimo. Es por eso que el halcón, al ser una Eso no lo sabía yo. Eso de que podías estar en el halcón milenario hasta 2 años, eso no lo sabía. Me acabo de enterar ahora mismo. pequeña nave carguera que viajaba a buena velocidad subluz pudo aguantar ese viaje que vimos en el Imperio Contraataca entre Hoth y Bespin.
el cual se estima que en términos de tiempo debió de haber durado entre 4 a 8 semanas, algo que claro solamente lo vimos en 2 horas de la película. Pero estos suministros le permitieron a Han, Chewie, Leia y Threepio poder esconderse del Imperio en asteroides y sobrevivir sin ningún problema porque tenían suministros suficientes. Pero el octavo dato es una ventaja aún más rara sobre el halcón y va en perfecto sentido de esto ante una avería o la posibilidad de estrellarse en un planeta, ya que entre los juguetes sorpresa con los que contaba esta nave ante un aterrizaje de emergencia en el agua, tenía un equipo completo de pontones de flotación, lo cual era impresionante, ya que si en un dado momento el halcón se hubiera estrellado en un mundo acuático como Camino o en un mar de los muchos que tenían los planetas habitables de la galaxia, esta nave no se sumergiría para perderse para siempre en las profundidades, sino que se mantendría a flote incluso para ser rescatada o realizar las reparaciones pertinentes para volver a volar. Pero la novena ventaja del halcón no se queda para nada atrás por las modificaciones que se le hicieron a la nave, y esto tiene que ver con sus armas, ya que este crucero carguero estaba tan bien armado que tenía la combinación perfecta de la resistencia de una nave capital y armas que podían hacer el suficiente daño a muchas naves cazas o a una pequeña nave capital enemiga. Y entre las armas que tenía el halcón tenía 2 torretas láseres cuádruples SEC AG-2G, esas que vimos en los episodios 4 y 7, que servían para disparar en 360 grados, tanto por encima como por debajo de la nave. Una ventaja excepcional para este crucero que... Nunca me he llegado a enterar cómo las torretas de donde estaban estas armas láser, cómo se orientaba el tío que se sentaba en la parte de abajo, si estaba boca abajo, si estaba boca arriba, porque claro, el conducto para acceder a la torreta superior o a la torreta inferior eran una escalera. Y claro, hay imágenes donde se ve en la película que el que está arriba hace así, mirando así como para abajo, y el que está abajo hace así como mirando para... Es decir, es una forma muy rara, pero luego cuando ves las imágenes, la posición que está cada uno, parece como si no coincidiera, ¿no? Es algo que nunca he entendido. Sí, pocas naves tenían, porque casi ninguna tenía la posibilidad de disparar hacia la retaguardia cuando era perseguida. También en su frente, en su agujero en forma de U, justo al frente, tenía un depósito que se conectaba con 2 tubos Arkit ST-2 para lanzar misiles de concusión. Justo uno de esos misiles sería el que usaría Lando Calrissian y Nien Nunb en el regreso del Jedi para destruir el reactor de la segunda estrella de la muerte, un arma sumamente potente para destruir equipo mucho más pesado que una simple nave caza. Finalmente, el halcón tenía un arma sorpresa debajo de su fuselaje para protegerse de intentos de abordaje, como lo vimos en el Imperio Contraataca con los Snow Troopers, ya que desplegaba un arma... ¡Wow! Esa ametralladora que estaba ahí escondida por debajo de la nave... fue un inventazo, ¿no? Fue una idea muy buena, porque claro, con un arma láser ahí debajo del fuselaje, pues barres todo lo que te quiere llegar por debajo. Eso fue una idea genial. Más sorpresa, un poderoso cañón blaster AX-108 Grand Buzzer. Esa arma sería justo la que le permitiría escapar de la base Echo de Hoth y defenderse en diversos momentos cuando no estaba en el aire. Pero la décima ventaja en el halcón es también importante para situaciones de emergencia, ya que como lo vimos en los últimos Jedi, esta nave contenía varias cápsulas de escape personales que contenían la energía suficiente para que fueran piloteadas hasta un terreno seguro en caso de que la nave tuviera un daño tan masivo que necesitara ser abandonada. Sin embargo, antes de tener estas cápsulas, en los tiempos en que Lando la tuvo, el halcón tenía su nariz completa sin su característico agujero. Esto en realidad servía para tener exactamente una cápsula de escape en su parte delantera que fuera mucho más cómoda y amplia. Han, claro, removería más tarde esto al modificar la nave. Gracias a esto, el halcón podría estar fuertemente armado con ese nuevo depósito de misiles de concusión que había en su característico agujero. En el dato 11 llega una ventaja curiosa, y esas son las amenidades que tenía esa nave. Esta nave estaba tan bien diseñada para el confort de su dueño que el camarote trasero junto al motor era un cuarto con cama y hasta con un vestidor personal para los excéntricos gustos de Calrissian. Sin embargo, todo esto se modificaría para hacerla más utilitaria en los tiempos de Solo, y entre las amenidades que tenía el halcón sería una sala de recreación en el centro con una mesa de Dejarik. Además, claro, de tener una sala para el confort de los pasajeros. Pero esto no era lo único, ya que el halcón disponía de 4 camas para el descanso de sus tripulantes, 2 en la sala común y 2 más en el camarote trasero junto al motor, donde también había una cocineta. Todo esto era para que hubiera el mínimo confort ante viajes muy largos, como claramente vimos en el Imperio Contraataca con Luke Skywalker reposando en una de esas camas tras el violento ataque de Darth Vader a su mano.
Total, que teníamos camas, que teníamos sala de juegos, que teníamos cocina. Wow, así claro que puede estar 2 años en el espacio, sin problema alguno. Es así que en la penúltima ventaja debemos saber que los escudos y el fuselaje del halcón milenario eran muy pero muy superior al promedio. Por eso la podíamos ver recibiendo tiros continuamente en diferentes películas sin que explotara, muy a diferencia de otras naves cazas. Esto se debía a que la nave tenía 3 generadores de escudos deflectores, 2 diseñados por las compañías Torplex y Nordox Seacon que protegían la parte frontal de la nave, mientras que un tercer generador de QA Drive Yards protegía la nave trasera. Para entenderlo de mayor manera, el nivel de los escudos modificados del halcón tenía un nivel de protección de 120 unidades. Esto equivalía a casi 2 veces y media más que un X-Wing típico que tenía unos escudos de solo 50 unidades de protección. Por eso aguantaba tanto, y a esto hay que sumarle que el fuselaje de este crucero era tan robusto que podía sin escudos antes de quedar deshecho aguantar hasta 3 veces más disparos que un X-Wing, lo cual claro nos explica por qué el halcón aguantaba tanto daño y por qué un TIE Fighter que no tenía escudos y tenía un fuselaje endeble volaba en 1000 pedazos en cuanto era tocado por un disparo de láser. Es así que llegamos a la ventaja final en el halcón, que como hemos visto su combinación de velocidad subluz y maniobrabilidad le permitía volar a velocidades como la mayoría de los cazas estelares de la rebelión y el imperio, pero lo interesante es que sus escudos, su hiperpropulsor y sus armas pesadas eran características que solo se encuentran en las naves capitales como un transporte rebelde o una corbeta coreliana como el Tantive 4. Pero todo esto nos lleva a cuantificar cuánto costaba el halcón milenario, ya que debemos saber que no hay un precio oficial de esta nave en las fuentes oficiales, porque Han siempre declaró que el halcón no estaba en venta. Sin embargo, sí sabemos cuánto costaba ese mismo modelo de nave YT-1300, aunque claro, esto sin las modificaciones en su motor, escudos, armas y otras monerías. Y sabemos que un nuevo crucero carguero de este tipo costaba 100.000 créditos. Así que si consideramos que el halcón era una nave bien... 100.000 créditos, pero ¿cuánto vale un crédito? No sabemos, 100.000 créditos. No sabes si es caro o barato. Hombre, una nave espacial no puede ser barata, ¿no? Pero 100.000 créditos, ¿cuánto vale un crédito? ¿Cuántos dólares es un crédito? ¿Cuántos euros es un crédito? Eso me deja un poco con la boca partida, ¿no? Como decimos por aquí. Sería interesante, ¿no? Hacer una referencia a qué equivalencia sería eso. No sé. Vieja que muchos consideraban una chatarra, pero que tenía enormes modificaciones, podríamos estimar que el costo real del halcón rondaría quizás entre los 100.000 a 200.000 créditos. Básicamente sería el mismo precio que costaría un ARC-170 o un X-Wing totalmente nuevos. Sin embargo, el hecho de ser una nave con tanta historia le da un valor que podríamos considerar como incalculable. No por nada es la nave más famosa en todo Star Wars. Pero si también te interesa conocer otra lista como esta para conocer todas las ventajas que tenía una nave caza como el ARC-170 que usaban los soldados clones en las precuelas, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Sí, y señor. recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra Del del Imperio. Imperio. Ha estado muy bien este vídeo. Quería mostrarlo para que, bueno, os metáis dentro de lo que es la nave del halcón milenario, que vieseis curiosidades que tiene esta nave, porque como os digo, ahora vamos a hacer el tuto de implantar un sistema KNX dentro del halcón milenario. Y como digo, este tipo de cosas, de informarte, ver vídeos sobre este tipo de cosas, cuando vas a dar una formación y utilizas ejemplos de cosas que les mola a la gente, pues estas curiosidades hacen que llamen más la atención, que la gente esté más pendiente de lo que es la formación y más pendiente de lo que estás explicando, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir algo para terminar? Sí, a mí también me ha gustado mucho, R2, sí. Ha salido muy bien en el vídeo. Ha salido muy bien en el vídeo. Sí. Me ha gustado. Bueno, oye, ¿te parece que empecemos a hacer el tuto? ¿Cómo lo ves? Claro que sí. Muy bien. Bueno, chicos, pues vamos a empezar con nuestro tuto y os vamos a enseñar a implantar un sistema KNX dentro del halcón milenario. ¡Comenzamos!
¿o qué? Lo de 300 Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero da quítalo. No puedo ver algo.